Existe una historia infantil que muchos de nosotros, yo creo que conocemos. Muchos de nosotros nos dormimos o nos despertamos escuchando esta historia. A ver si descubren cuál es. 3 constructores, 3 casas, 3 materiales distintos. Se acabó la introducción, ¿cierto? Ustedes saben a qué cuento me estoy refiriendo. El primero construyó sobre paja, el segundo sobre madera y el tercero sobre castillo, sobre ladrillo, sobre un material duro, permanente. Pero ¿qué pasó con los primeros 2 chanchitos? Las casas se derrumbaron. ¿Y por qué se derrumbaron? Porque vino el lobo feroz y comenzó a soplar y a soplar hasta que derribó la primera casa, la segunda casa y la tercera casa. Este es un cuento para niños, ¿cierto? Sin embargo, déjenme decirles algo esta mañana. Jesús contó esta misma historia, o muy parecida, 2 siglos atrás. Jesús contó esta historia, pero en sus labios no era una historia infantil. No era una historia o un cuento de entretenimiento. Era una advertencia. Era una sentencia. Y fíjense que al final del sermón más importante que se ha predicado en toda la historia de la humanidad, el Sermón del Monte, Jesucristo cierra con una advertencia que divide a toda la humanidad, principalmente en 2 categorías. No hay términos medios, no hay una tercera vía, no hay una tercera opción. Los que oyeron sus palabras y las pusieron en práctica, y los que oyeron sus palabras, pero desobedecieron. En estas 2 personas se divide toda la humanidad. La tormenta viene para ambos constructores, la tormenta viene para ambas personas, la lluvia cae sobre el sabio, sobre el insensato, con la misma intensidad, pero algo hace la diferencia. Préstenme atención aquí. Ustedes y yo hoy nos encontramos en una situación muy parecida a la audiencia que estaba escuchando el Sermón del Monte. Estamos en una situación muy similar a la de los discípulos y a las multitudes que allí estaban, porque todos estos meses hemos estado escuchando el Sermón del Monte. Por varios meses nos hemos sentado a los pies de Cristo y hemos escuchado su palabra predicada. Y la pregunta entonces que este texto nos plantea es, ¿qué estamos haciendo con esas palabras que escuchamos? ¿Qué ha pasado con nuestra vida todo este tiempo que hemos escuchado las palabras de Cristo? Y la idea central entonces que quiero compartir con ustedes para que la anote ahí. Si tú oíste las enseñanzas de Cristo, si tú escuchaste el Sermón del Monte, tienes 2 opciones. ¿Las practicas y construyes una vida firme? ¿O las ignoras y construyes para tu propia destrucción? Dicho de otra forma, si tú has oído las palabras de Cristo durante estos meses, tienes 2 opciones. Ponerlas en práctica y construir una vida firme que no será derribada, o ignorarlas y construir para tu propia perdición. El título entonces de nuestro sermón es Lo que revela la tormenta. Lo que revela la tormenta. Y antes de pasar directamente a nuestro primer encabezado, recordemos por un momento lo que nuestro pastor Tomás nos predicó el domingo pasado. El Señor nos habló de su palabra, que existen peligros en la comunidad cristiana, en la comunidad eclesiástica, que debemos estar atentos. Principalmente 2 peligros. Uno, la aparición de falsos maestros o el surgimiento de falsos maestros que se pueden caracterizar o se pueden identificar a través de 2 cosas principalmente. Una, a través de su doctrina,
Cualquier maestro, predicador que se para desde este púlpito a predicar un evangelio diferente o doctrinas diferentes a las cuales nosotros hemos abrazado y que están claramente reveladas en las Escrituras como el evangelio, entonces lo debemos considerar un falso maestro. Pero por otro lado, también a través de su conducta. Los falsos maestros dan malos frutos. Esos malos frutos son una conducta que no se condice, que no es coherente con las verdades del evangelio. Pero había otro peligro, que no era solamente con respecto a los falsos maestros, sino a la falsa convicción que cada uno de nosotros podría tener de aparentemente ser cristiano, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. Confesar a Cristo con la boca, venir a la iglesia, vestir como cristiano, hablar como cristiano, pero no estar siendo transformados por la voluntad de Dios, a los cuales Cristo categórica y dramáticamente el día que los conozca les va a decir: apártense de mí porque nunca los conocí. Y Cristo quiere reafirmar esta verdad en nuestro texto de hoy. Así que vamos a nuestro primer encabezado. Oyendo y practicando. Oyendo y practicando. Un verdadero cristiano que permanece firme. Un verdadero cristiano que permanece firme. Ya nuestro hermano Pedro leyó la primera parte de nuestro texto, en donde yo diría que la parábola es bastante clara, ¿cierto? No tenemos que profundizar demasiado para entender lo que Cristo está diciendo. De hecho, Cristo es muy directo con lo que quiere que sus oyentes se queden en la mente. Jesucristo no enseñó el sermón del monte simplemente para dar un lindo sermón o para que luego de terminar su sermón las multitudes se levantaran y aplaudieran por la oratoria de Cristo. Podrían haberlo hecho, pero Cristo no estaba buscando eso. Cristo estaba buscando que sus oyentes fueran interpelados a tomar una decisión concreta en torno a las enseñanzas del Sermón del Monte. Cristo tenía en mente la preocupación de llevar a sus oyentes a tomar una decisión, a tomar una postura. Y así como hay un camino ancho y otro angosto, y así como hay dos tipos de árboles, uno que da buenos frutos y otro malos frutos, ahora Cristo se dirige directamente a los que escuchan. Y allí, hermanos y amigos, entramos absolutamente todos. Y hay dos tipos de oyentes de Cristo, eso es lo que nos va a decir la parábola. En este mismo lugar, hermanos, en esta misma congregación, en esta pequeña congregación local, hay dos tipos de oyentes. Unos oyentes que escuchan el sermón, que a lo mejor pueden emocionarse por el sermón, a lo mejor son profundamente tocados por el sermón y que en la semana o durante su vida ponen en práctica lo que escucharon. Y se esfuerzan por guardar la palabra de Cristo en su vida cotidiana, en su vida diaria. Se esfuerzan, anhelan hacer la voluntad de Dios. Pero hay otro tipo de oyente también. Uno que a lo mejor también se conmueve, también llora, también podría eventualmente ser conmovido por el texto, por la predicación, pero que en la semana y durante su vida no haga absolutamente nada de lo que Dios pide hacer. Y eso es lo que esta parábola está tratando de hacernos entender. En este primer encabezado nos vamos a enfocar más en el que escucha y practica, que esperamos encontrarnos dentro de ese grupo. En Lucas 6, donde también se relata esta parábola, ustedes después la pueden buscar, allí se dice que este hombre sabio no solamente encontró un lugar firme, sino que cavó
profundo hasta lograr encontrar un piso estable. En algunos terrenos de aquella época, y aquí los que saben de construcción a lo mejor me pueden orientar mejor, cuando se ve un terreno y en la superficie ese terreno aparentemente no está muy bueno, se intenta cavar, se intenta profundizar un poco más hasta lograr encontrar un terreno estable, firme, seguro. Se cavaba, y en la antigüedad se cavaba hasta llegar a alguna capa más sólida, compuesta principalmente por piedra. Esto permitía entonces a los constructores poner un buen cimiento para la construcción y así ésta pudiera durar muchos años resistiendo lluvias, vientos, uno que otro temblor, terremoto, etc. Y es justamente esta actitud la que Cristo señala como una actitud sabia, prudente. Prudente el hombre que construye su casa sobre un terreno firme, sólido. Y esto es justamente lo que Cristo quiere que reflexionemos. Escuchar sus palabras, como lo estamos haciendo hoy, y ponerlas en práctica es equivalente a la sabiduría y prudencia de un constructor que levanta su casa sobre un terreno firme. Pero evidentemente a lo que Cristo se está refiriendo no es a que tú y yo debemos construir casas sobre pisos firmes, que también es cierto, pero no se está refiriendo a eso Cristo. Cuando habla de la construcción o de la edificación, tiene que ver principalmente en cómo nosotros estamos construyendo nuestra vida, el tipo de decisiones que nosotros estamos tomando y más específicamente el tipo de fe que nosotros estamos practicando. El tipo de religión, si usted lo quiere decir de esa manera, que estamos llevando a la práctica. Recuerden que hay dos formas de vivir la religión. Hay dos formas de vivir la piedad. Una, a la manera de los fariseos, que oraban, ofrendaban, ayunaban con tal de que los hombres lo admiraran. Son personas que están constantemente anhelando admiración, que otros lo reconozcan, que otros le digan lo bueno que son, las buenas personas que son. Pero hay otra forma de vivir la piedad, de manera silenciosa quizás, sin tanta parafernalia, pero que está buscando con todo su corazón agradar en lo secreto al Padre. Hay dos caminos, uno estrecho de salvación, uno angosto de perdición, uno estrecho de salvación y uno ancho de perdición. Y aquí de nuevo tenemos dos formas de vivir la vida. Y quiero ser muy claro de nuevo en esto, no podemos ser neutrales. O estás construyendo sobre la roca firme o estás construyendo sobre la arena. No hay un terreno intermedio. A veces queremos mezclar nuestra sabiduría, queremos mezclar nuestra exitosa experiencia de vida con lo que Dios dice en su palabra. Yo creo que puedo mezclar lo que Dios dice con lo que yo he vivido, porque yo soy muy sabio. Yo he vivido tantas cosas, entonces yo ya entiendo cómo se hacen las cosas. Sin embargo, descuidar absolutamente que esa experiencia, que esa sabiduría esté realmente fundada en lo que Cristo enseña en su palabra. Y aquí nos encontramos con el tercer elemento de la historia, la tormenta, la lluvia, los vientos, que si Dios quiere vamos a tener harta lluvia, harto viento en este invierno, si Dios quiere. Y las lluvias y los vientos en esta parábola podríamos quedarnos en el nivel más obvio que significan las pruebas, ¿cierto? Las tormentas, los conflictos. Y ese es el nivel más obvio del significado de las tormentas, ¿verdad? Sin embargo, en el Antiguo Testamento, las tormentas, las lluvias y los vientos también hacían referencia a la ejecutación de los juicios divinos.
el juicio divino, por ejemplo, en Ezequiel 13, 11 al 13, se habla de una tormenta, un huracán, algo profundamente demoledor que Dios estaba enviando para destruir las murallas falsas que los falsos maestros habían levantado. Y Dios envía una tormenta, un viento literal, y destruye todo lo falso que estos falsos profetas estaban levantando. Por lo que es muy probable que Cristo tenga en mente el juicio divino, el juicio final en esta imagen. Y esto es importante que lo retengamos, sobre todo cuando vayamos al segundo encabezado. Pero volviendo a la idea central de nuestro sermón, ya vimos algunas características y algunos puntos principales de la parábola. Volviendo al punto principal, vemos que Cristo es muy directo con nosotros. Aquellos que oyen su palabra, aquellos que conocen sus mandamientos y los ponen en práctica. Y a lo mejor usted se podría estar preguntando, ¿y ponerlos en práctica dónde? ¿Cómo? Ponerlos en práctica, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Cuando vamos a tomar decisiones, preguntarnos si realmente las decisiones que estamos tomando están fundadas en los mandamientos de Cristo. Otra área es, por ejemplo, en mi trato hacia los demás. ¿Estoy tratando a los demás como el sermón del monte o las enseñanzas de Cristo en general me llaman a tratar a los demás? Es otro aspecto. O por ejemplo, mis palabras y mis relaciones ¿están reflejando la conducta que Cristo demanda en su palabra? Son formas de examinar si realmente estamos oyendo y practicando. Pero aquellos que oyen y practican tienen una profunda esperanza. Si tú eres del grupo que escucha la palabra de Cristo y que le clama a Dios y se esfuerza por ponerlas en práctica, entonces para ti hay una profunda esperanza. Porque cuando vengan las pruebas de esta vida, cuando venga la enfermedad, cuando venga el anuncio del despido del trabajo, cuando venga la muerte de un ser amado, cuando vengan las tentaciones del enemigo y luches contra tu propio pecado, si tú eres de los que practican las verdades del Sermón del Monte, entonces cuando venga la tormenta, cuando venga la prueba, tú podrás permanecer firme. Si tú eres de los que oye y practica la palabra de Dios, van a venir las tormentas y eso es segurísimo. Te van a hacer tambalear a veces. Te podrían llevar incluso a dudar por un momento. Pero si tú estás practicando las palabras de Cristo, no caerás definitivamente. No serás removido definitivamente. Podrías tambalear, podrías dudar, pero si tú estás obedeciendo la palabra de Cristo, tú permanecerás firme. ¿Y sabes por qué? Y aquí me gustaría destruir la ilusión de algunos, incluyéndome a mí mismo. No es porque seamos las personas más resilientes que este mundo haya podido conocer jamás. No es porque somos tan capaces en nuestra propia fuerza de enfrentar el dolor que yo por eso entonces puedo salir victorioso de las pruebas. Porque yo he sufrido tanto que soy un experto en sufrir, que soy un experto en salir adelante. Yo valgo mucho para quedarme estancado en el lodo. Eso no es lo que dice un cristiano. Eso no es lo que piensa un cristiano. El cristiano sabe que permanecerá firme, única y exclusivamente porque está cimentado sobre Cristo. El cristiano puede permanecer firme en la tormenta única y exclusivamente porque es Cristo quien lo sostiene con la palma de su mano. No hay otra explicación.
No hay otra razón para que tú y yo, cuando pasamos a través de diferentes tribulaciones, podamos permanecer firmes. Y es porque estamos sobre la roca, sobre Cristo, que es la roca inamovible. Así que si tú estás oyendo las palabras de Cristo y poniéndolas en práctica, entonces puedes estar tranquilo y seguro de que tu vida eterna está asegurada en Cristo. No habrá tormenta que te saque de la roca. No habrá viento que te empuje lejos de la roca. ¿Por qué? Porque Cristo no va a permitir que uno de sus hijos caiga de la roca. Cristo no va a permitir que uno de sus hijos que está en la palma de su mano sea arrebatado. Cristo no lo va a permitir. Por lo tanto, no es por tu fuerza que sales adelante, no es por nuestra capacidad resiliente de sobrellevar la vida, es por Cristo, porque Él es nuestra roca. Y esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 2. Es precioso como el apóstol Pedro cita una palabra del Antiguo Testamento para referirse a Cristo como la roca. Y dice en Isaías 28:16, esto lo cita el apóstol Pedro, así dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Fíjense lo que dice de esta piedra, una piedra sólida y probada. Es una piedra preciosa y es una piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea en él jamás será sacudido. Cuando el Evangelio de Cristo es el piso de tu vida, es el fundamento de tu vida y has renunciado a tu autojusticia, has renunciado al valerte por tus obras, valerte por tu bondad, valerte por tu intelecto. Cuando has renunciado a todo ese tipo de autojusticia y buscas someterte voluntaria y gozosamente a la palabra de Dios, entonces tú permanecerás firme y no habrá ninguna tormenta que destruya tu relación con Cristo. Ninguna. Si tú estás cimentado en Cristo, en el día que venga el temor, tú podrás confiar de que Cristo no abandona y te podrás mantener en pie hasta el final. ¿Crees eso? ¿Qué produce eso en ti? Saber que si estás oyendo las palabras de Cristo y buscando con tu corazón obedecerlo, vendrá la tormenta y te mantendrás firme por Cristo. Eso nos debería llenar de esperanza. Porque no se trata de nuestra capacidad, se trata de la roca, se trata del fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Aunque ya hemos ido viendo varias cosas. Lo primero que quiero decir para que podamos internalizar y llevarlo a la práctica en nuestra vida es que la obediencia que Cristo demanda de nosotros es una obediencia radical. La obediencia a su palabra, la que Cristo nos demanda, es una obediencia radical. Y deberíamos esforzarnos con todas nuestras debilidades y con todas nuestras pruebas, someternos a ella de todo corazón. Aunque hay que hacer la excepción. Nunca lo podremos hacer de manera perfecta en esta vida. Nunca llegaremos a un nivel de obediencia en donde uno pueda decir, yo ya superé el límite, yo ya soy plenamente obediente y guardo cada uno de los mandamientos de Dios. Eso en esta vida es imposible. Así que si estás esforzándote para cumplir perfecta y cabalmente todos los mandamientos de Dios, porque eso te da cierta valor, cierta seguridad, entonces estás buscando la obediencia por motivos equivocados.
Porque Cristo no nos llama en esta vida a ser perfectos en cada uno de los aspectos de la ley, pero sí a esforzarnos de todo corazón para guardar todo lo que Él ha demandado de nosotros. Y nuestros pecados también son parte de poner en práctica lo que Cristo demanda. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú pecas delante de Cristo, Cristo te demanda arrepentimiento. Cuando tú pecas, Cristo te llama al arrepentimiento, te invita no a abrazar tu pecado, sino a confesar tu pecado y arrepentirte de todo corazón. Y eso también es poner en práctica las palabras de Cristo. Por lo tanto, no esperes la perfección. No esperes la perfección, querido hermano, para poder aferrarte a la roca segura que es Cristo. No esperes estar en un estándar espiritual tan alto para poder sentirte seguro en Cristo. Porque no es por tu obediencia, no es por tu nivel de moral que puedes estar seguro en Cristo. Es por Él. Es porque Él es seguro. Porque Él es el fundamento inamovible. Porque si tú estás edificando en Él, Él te mantendrá seguro. Por lo tanto, renuncia al perfeccionismo y abraza la seguridad que te da la fe en Cristo. Otra cosa importantísima, si tú practicas las enseñanzas de Cristo, eres doblemente bendecido. Por un lado, estarás firme cuando venga la prueba, estarás firme cuando venga la tentación, estarás firme, pero también estarás firme cuando Cristo venga por segunda vez. Si tú hoy estás oyendo las palabras de Cristo y poniéndolas en práctica, tú eres doblemente bendecido. ¿Se recuerdan de esa palabra? Supremamente bendecido, supremamente dichoso. ¿Se les viene algo a la cabeza? Bienaventurados, como comenzó nuestro sermón del monte. Dichosos, supremamente bendecidos los que oyen la palabra de Cristo y la ponen en práctica. Porque el día que Cristo venga por segunda vez, aquellos que oyeron y practicaron serán renovados y se les dará cuerpos glorificados en donde el pecado ya no tendrá ningún poder y podremos estar con Cristo para siempre. Esa esperanza es para aquellos que oyen y practican. Y aquí entonces viene una advertencia. Santiago 1, versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra pero no la practica, y aquí Santiago utilizando la metodología de Cristo, es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo, pero después de mirarse se va y se olvida completamente de cómo era. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley de Cristo, y permanece en ella, no siendo un oidor olvidadizo, fíjense lo que dice Santiago. Este será bienaventurado, dichoso en todo lo que hace. Hay una intervención que hizo una mujer, una intervención muy particular cuando Jesús estaba dando un discurso, una enseñanza, y entre medio de la multitud se oye el grito de una mujer que dice: bendito sea el vientre que te trajo y bendito los pechos que mamaste. Imagínense ese grito de repente en medio de la multitud. Y se estaba refiriendo a Cristo. ¿Y saben qué es lo que responde Cristo? Sí, le dice, está bien, pero bienaventurados los que oyen mi palabra y la ponen en práctica. Amados hermanos, seamos como ese constructor sabio. Practiquemos lo que hemos aprendido estos meses.
Esforcémonos por llevar a la práctica en nuestras decisiones, en nuestra vida, lo que Cristo nos ha enseñado. Porque va a venir la tormenta. En esta vida o en la otra. Pero vendrá la tormenta y aquellos que obedecen la palabra de Cristo estarán firmes en la roca inmutable que es Cristo. Amén. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado. Este va a ser más breve. Oyendo y no practicando. Oyendo y no practicando. Y por subtítulo, es un poquito más largo un casi cristiano que va camino a su destrucción. Un casi cristiano que va camino a su destrucción. Y la parábola termina diciendo, todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Cayó. Y grande fue su destrucción. Amados, escuchar las palabras de Cristo, escuchar el sermón del monte e ignorar sus enseñanzas en la vida diaria no es indiferente ante los ojos de Cristo. Escuchar las palabras de Cristo y simplemente hacer oídos sordos no queda indiferente ante los ojos de Cristo. Cristo demanda una respuesta de sus oyentes. Y este segundo tipo de oyente, el que oye y no practica, es comparado con un hombre necio, con un hombre que le falta entendimiento. Y aquí todos sabemos que construir sobre lugares inestables, construir sobre humedales, es una pésima idea. ¿Cierto? A nuestro país le falta aprender eso. Pero es una pésima idea construir sobre pisos que pueden llegar a hundirse con el tiempo, pisos que no están firmes, pisos arenosos. Y acá hay algo interesante que nosotros debemos destacar acá. Este hombre, el hombre necio, igual construyó. Fíjense, no dice que estaba construyendo y se desarmó la casa. No dice que el hombre estaba esforzándose por poner los pilares y los pilares se hundían. No dice eso. Dice que este hombre logró construir. Quizás en ese tiempo la arena estaba pasando por un tiempo de más firmeza, no lo sé, porque la arena puede ser engañosa. Pero este hombre terminó de construir. Edificó su casa y probablemente se veía igual de bonita que la del hombre sabio. ¿Y quién dice que a lo mejor más bonita? Con mejores terminaciones, mejores acabados, mejores baldosas, ventanales más grandes. Y una casa, la del hombre sabio, en apariencia era la misma que la del hombre necio. Y aquí recordemos la ilustración que nos compartió nuestro pastor Tomás. El maqui y el olivillo se parecen. A la vista son iguales prácticamente, pero muy bien sabemos nosotros su diferencia. Y como nos decía el pastor Tomás, el olivillo incluso podría llegar a ser tóxico y venenoso. Pero por fuera, lo mismo. Pero ¿qué pasa? La tormenta revela. La tormenta revela más de lo que nosotros quisiéramos revelar. Porque vino la lluvia, vino el viento, vino el problema, vino la crisis y la casa del hombre sabio permaneció firme y la casa del hombre necio se destruyó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la arena. Así que sería bueno más o menos poder entender qué significa la arena o qué simboliza la arena en esta parábola. Y la arena en esta parábola puede significar todo aquello sobre lo cual nosotros intentamos edificar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Es todo aquello que nosotros hacemos
decidimos, y es todo aquello que nos da valor frente a Dios. Aquello que nos hace sentir justos, buenos, delante de Dios y de otros. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Todas esas decisiones, toda esa autojusticia deja totalmente al margen lo que Cristo declara en su palabra. Por lo tanto, la arena simboliza todo aquello que nosotros hacemos, decidimos y construimos en nuestra vida al margen de la palabra de Cristo. Y si somos honestos, todos antes de venir a Cristo teníamos nuestra casa sobre la arena. Nuestro valor estaba en los logros, en la profesión, en los bienes, en la familia, en la capacidad de ser resiliente. Y allí estaba nuestro valor. Y sobre eso tomábamos nuestras decisiones. Pero Cristo enseña que la autosuficiencia, que la religiosidad superficial o incluso venir a la iglesia no debe ser el fundamento sobre el cual tú construyes tu vida y tu relación con Cristo. El venir más o menos a la iglesia no debe ser el fundamento de tu vida. Es un mandato por lo cual todos lo hacemos, pero no es el fundamento sobre el cual yo me paro para decir, como vengo a la iglesia, entonces Dios me ama. Como doy a los pobres, entonces Dios me ama. Como soy bastante bien portado, entonces seguramente Dios me ama. Hermanos, ese es el tipo de arena que hace que nuestras vidas, cuando venga la tormenta, se destruyan por completo. Y el problema aquí no es no conocer los mandamientos. El problema aquí es deliberadamente desobedecer o no poner en práctica la palabra de Cristo. Y Jesús enseña que ese tipo de persona, ese tipo de oyente, sufrirá una gran destrucción. Una destrucción total. Una ruina absoluta. Y esto tiene sentido si pensamos entonces en el juicio final. Porque un hombre que ha establecido su vida sobre un fundamento distinto al Evangelio de Jesucristo, cuando el Señor manifieste sus juicios, cuando el Señor venga en su gloria, ya no para salvar, sino para juzgar, esta clase de personas que oyó el mensaje, que vino a la iglesia, que habló como evangélico, que se vistió como evangélico, pero que no dejó que las enseñanzas de Cristo lo transformaran desde adentro, tendrá que enfrentar las consecuencias de la ira de Dios. Porque su fundamento no fue Cristo, no fue el evangelio, fueron sus obras. Y a ese tipo de personas, dice la Escritura, que le espera horrenda expectación de juicio. Entonces encontramos sentido en decir que la tormenta a la cual se está refiriendo, que trae destrucción total, que trae ruina absoluta, es la tormenta que se desatará de la ira de Dios sobre todos aquellos que no obedecieron de corazón las palabras de Cristo. Y entonces la tormenta revelará cuál era nuestro cimiento. La tormenta revelará sobre quién estábamos parados. La tormenta revelará quién era nuestro Dios. Pero es precisamente aquí, hermanos, en la tormenta, en esta imagen de destrucción total, donde el evangelio irrumpe con toda hermosura. Es en esta imagen de desolación absoluta donde el evangelio brilla con fuerza. Porque esa tormenta de la que acabamos de hablar, esa tormenta de la ira de Dios, ya cayó. Y no
no fue sobre el hombre necio. La tormenta no cayó sobre el hombre necio. La tormenta cayó sobre el hombre sabio. La tormenta cayó sobre el hombre justo. La tormenta cayó sobre el perfecto de Dios. La tormenta de la ira de Dios cayó sobre Cristo, para que aquellos que ahora se refugien en Él no tengan que experimentar la tormenta de la ira de Dios. Él fue abandonado, escupido. Él soportó todo el peso de la tormenta de la ira de Dios y lo hizo voluntariamente, por ti y por mí. Él soportó la tormenta para que tú no la tengas que soportar, pero debes estar refugiado y fundamentado en Cristo. Debes estar construyendo tu vida sobre la palabra de Cristo, porque eso te da la seguridad de que cuando venga la tormenta no serás avergonzado, sino que serás protegido por el poder de Dios. Cristo soportó la tormenta en lugar de todos aquellos que hemos edificado sobre la arena. Cristo soportó la tormenta sobre todos nosotros que en algún sentido hemos edificado sobre la arena. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿Estás poniendo en práctica las palabras de Cristo? Pero una pregunta más importante, ¿estás en Cristo? ¿Has confiado en Cristo como tu único medio de salvación y justicia? ¿Has renunciado a tu autosuficiencia y a todos los castillos de arena para aferrarte a la roca que es Cristo? ¿Lo has hecho? Porque el que edifica su vida sobre esta verdad tiene un fundamento que ninguna tormenta va a poder derrumbar. Quiero hacer unas últimas dos implicaciones y pasamos a la conclusión. Examina en lo más profundo de tu corazón y pídele a Dios que te convenza si es que estás fundamentando tu vida sobre la arena. Examina tu fe, examina tus motivaciones, examina tus decisiones y pídele a Dios que te ayude a entender si estás parado en el fundamento que es Cristo y estás oyendo y practicando, o pídele que te convenza de que a lo mejor eres un casi cristiano y que necesitas venir a Cristo por primera vez en arrepentimiento y fe. Pídele a Dios que te muestre, que te revele tu corazón. Porque de esto se trata el Sermón del Monte. No es una evaluación para el otro, es una evaluación para mí. ¿Estoy yo sobre la roca que es Cristo? Porque si no es así, todavía es tiempo de arrepentirse. Todavía es tiempo de confesar porque la tormenta todavía no viene. Pero no sabemos cuándo llegará. Por lo tanto, el llamado es: reconcíliate con Dios, sal de la arena, sal de una vida a tu manera, sal de una vida conforme a tus principios y refúgiate en la roca que es Cristo. Refúgiate en sus principios, en sus mandamientos, porque sus mandamientos son seguros y eternos. Los nuestros, solo vanidad. Si no estamos guardando su palabra, queridos hermanos, si no estamos amando a nuestros enemigos, si no estamos respondiendo con gracia ante el que nos ofende, si no estamos guardando nuestros ojos de mirar lo que Dios prohíbe, si no estamos siendo compasivos con aquellas personas a las cuales Dios ha puesto delante de nosotros para socorrer, si no estamos practicando nuestra piedad para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres,
entonces estamos en problemas. Y tal vez puedas llegar a ser un casi cristiano que va camino a la tormenta que lo destruirá para siempre. Pero si el Espíritu Santo, a través de su palabra, te convence de que estás obedeciendo con todas tus debilidades, con todas tus luchas, pero que estás obedeciendo, porque no es lo mismo querer obedecer que estar obedeciendo. No, yo quiero obedecer la palabra de Dios. Bueno, te falta un paso, obedecerla. Si tú estás obedeciendo la palabra de Dios, entonces tienes esperanza, porque está fundamentado sobre la roca que es Cristo. Por eso, y con esto termino, el llamado, hermanos amados, es guardar todo lo que Cristo nos ha enseñado estos meses. Desde el primer sermón de la bienaventuranza hasta el último sermón que tendremos el domingo que viene sobre el Sermón del Monte. Pero no solo eso, a guardar todo su consejo, todos sus mandamientos. ¿Lo podemos hacer de manera perfecta? Nunca, pero sí de manera honesta, constante, perseverante. Y cuando pecamos, recordamos que tenemos abogado para con el Padre, que es capaz de borrar nuestra maldad y otorgarnos su perdón para seguir avanzando, para seguir obedeciendo. Pero amados, no dejemos que pasen series y series de sermones y nuestro corazón no sea transformado. Ahora viene una preciosa serie. Estemos expectantes a cómo Dios nos va a transformar y nos va a hacer más obedientes cuando veamos esa serie. Y quiero terminar entonces leyendo el texto de Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que será mi oración no solo para ustedes, sino también para mi propio corazón. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, a raíz de todo lo que hemos visto, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora debemos seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Y fíjense lo que dice ahora. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Quiera el Señor ayudarnos a ser oyentes que practican, a ser sabios, para que cuando venga la tormenta, Cristo nos haga permanecer firmes. Amén.